Nos quedamos estableciendo que el enfoque principal del ministerio en el Nuevo Testamento, diga conmigo, no son títulos, dígalo, no son títulos, sino funciones. Y esas funciones se van a expresar a través del don dominante, a través de la madurez espiritual que vamos desarrollando en Cristo y a través de una vida sacrificada que abraza la obra del Señor en su contexto como una prioridad en su vida. Si esto es así, entonces lo importante es pastorear, no tener un título de pastor. Lo importante es profetizar, no tener un título de profeta. Lo importante es apostolar, no tener el título de apóstol. Lo que esto indica es que la función tiene que anteceder el reconocimiento. Por lo tanto, una vez se pueda reconocer entre los santos esta función que ha venido operando, entonces la gente recibe ese don y gracia en la naturaleza en que fue constituido: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En el caso de hablar de las gracias y funciones que son constituidas por Dios para perfeccionar a los santos. Todos en el cuerpo han recibido algo para edificar al cuerpo, pero algunos, y esto es pura gracia y determinación soberana de Dios, algunos han recibido en el cuerpo una especialidad que viene como consecuencia de ese llamado particular que Dios ha hecho en esa gracia para edificar al cuerpo. Así que el hecho de que alguien sea nombrado y se le asigne un título no necesariamente significa que opera en la naturaleza de esa función. Entonces a nosotros nos conviene entender cuál es la naturaleza que debe de estar operando en cada función para que podamos recibir al que Dios ha constituido como un regalo al cuerpo. Si yo le dijera a usted, no sé cómo le llaman acá, nosotros le llamamos varicelas. ¿Saben de lo que hablo? ¿Es lo mismo? Sí, que es contagiosa, ¿verdad? Las varicelas son contagiosas. Ahora imagínese que yo le digo a usted que esa varicela es una gripe. ¿Haría diferencia en usted lo que esa varicela va a producir? No. El título o el nombre que yo le ponga a la varicela no cambia lo que esa varicela va a contagiar. Por lo tanto, si yo le pongo un nombre donde esa naturaleza no está, no importa, no va a poder cumplir con su función y su tarea. Entonces, nosotros debemos de identificar correctamente para que el cuerpo no sea privado de poder recibir esa gracia que Dios ha constituido para el perfeccionamiento de los santos. Así que esta verdad en el Nuevo Testamento es fundamental. Ambas mentalidades producen cosas diferentes. La mentalidad es aquello que se va formando a través del tiempo por medio de influencias internas y externas. En otras palabras, ninguno de los que estamos aquí se formó en un vacío. Todos aquí venimos y hoy somos quienes somos por medio de las influencias internas y externas que nos han formado. Eso entonces incluye su casa de origen, su cultura, su educación, las teologías o la falta de ella a la cual usted ha sido expuesto, la clase de libros que lee, la clase de amigos con que se asocia, los lugares donde usted asiste, la
el lugar donde usted se crió. Todo eso es lo que forma nuestras mentalidades. Por lo tanto, la mentalidad es ¿qué? Es el vehículo que va a transportar todo aquello que a mí me ha formado. Esa mentalidad se va a expresar de una manera u otra. Por eso la tarea apostólica, en el caso de Pablo, era tan intensa en esas primeras intervenciones, proclamando un mensaje, manifestando una clase de vida que era totalmente ajena a lo que estaban acostumbrados, no solamente los que vivían en el imperio, sino aquellos que eran parte de la casta religiosa. Esa es la gran tarea y la dificultad cuando usted comienza a predicar el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra está combatiendo contra mentalidades, contra culturas, contra aprendizajes, contra aquellas cosas que también se muestran y se revelan en el contexto en que nosotros estamos llevando a cabo esa tarea y ese ministerio. Así que estas mentalidades que tienen que ver con las jerarquías y posiciones crean y tienen un vehículo por el cual ellas se expresan. Miren esta mentalidad posicional que está basada en ese modelo jerárquico. Número uno, una característica de allí es que se expresa a través de un modelo corporativo y militar. Corporativo y militar. Hay una expresión. ¿Por qué? Porque es la posición lo que toma preeminencia. Es la posición, como dijimos, la que le asigna autoridad. Es la posición lo que le da nombre. Es la posición lo que hace posible que esa persona tenga y alcance privilegios. Ese modelo es un modelo corporativo militar. Otra característica de esa mentalidad posicional es que opera como una maquinaria política. Allí la astucia, allí la capacidad de convencimiento, allí el conocer el sistema, allí tener las amistades correctas en el lugar correcto, para el momento correcto, puede abrir puertas, puede causar una cantidad de beneficios que de otra forma fueran muy complicados y difíciles. Allí no es tanto a quien el Señor promueve, sino a quien conozco. Si conozco la gente correcta, eso es mentalidad política. Eso es un modelo netamente mundano, netamente de la tierra. Por eso cuando nosotros terrenalizamos esto, hacemos del reino de Dios una mezcla de cosas del mundo con cosas religiosas. Entonces no nos debe de sorprender, porque a veces muchas personas resisten o no aceptan este mensaje. Otra característica de esta mentalidad que está allí es que está basada sobre la promoción de ciertas personas que están o que el criterio para promoverlas es lo que opina la mayoría, lo que otros dicen. No es tanto el fruto, sino quiénes son. No es tanto qué manifiestan a través de su vida, sino que pueden lograr con sus capacidades. No es tanto cuál es el fruto que evidencian, sino cuál es el don o el talento en el que operan. Como consecuencia, esta mentalidad posicional crea dentro de una congregación una escalera y niveles de alcance. Es como que la gente va, hoy yo estoy aquí porque mañana quiero llegar acá. Eso usted lo suma, no solamente a manera de una congregación local, llévelo a una organización, a un concilio, a una denominación, y usted termina con gente compitiendo
en vez de colaborando para la edificación de la iglesia. Esto tiene sus razones y esas razones son alimentadas por esta mentalidad posicional. A diferencia de la mentalidad posicional, está la mentalidad funcional, que tiene unas características y también tiene una manera de operar. Escríbalas allí porque son varias y le va a ayudar a identificar también cómo usted puede ubicar y puede posicionar a los hermanos y hermanas en la tarea de la edificación de la casa espiritual. Número 1, esta mentalidad funcional opera por la vida de Cristo en ellos. Es orgánica. Si usted no le enseñara a nadie nada acerca de la Biblia y esa persona ha nacido verdaderamente de nuevo, va a manifestar la naturaleza de Cristo. Escuche bien. Si usted no le enseñara nada a una persona y esa persona verdaderamente nace de nuevo, es obvio. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que produce esa nueva vida que ha recibido va a crecer. Todo en el reino se reproduce de acuerdo a su género. La vida de Dios produce la vida de Dios. A un ave usted no le enseña a volar. A un pez no le enseña a nadar. A un perro no le enseña a ladrar. A un creyente, a una persona que ha nacido de nuevo, si no le enseñase, si nunca lo somete a un discipulado bíblico, si nunca lo introduce a las doctrinas tradicionales que usted y yo hemos sido formados, esa persona va a empezar a mostrar, note lo que dije, su naturaleza espiritual. Quizás no puede articular una doctrina, pero va a manifestar el amor. Quizás no puede argumentar un concepto teológico, pero va a evidenciar mansedumbre. Tiene. ¿Por qué? Por la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos o debemos de conocer cuando alguien acaba de nacer de nuevo y lo introducimos al conocimiento de la palabra o de la Biblia? Más que nosotros creer que los estamos formando, es facilitarle la formación que ya está sucediendo en ellos. Nosotros somos facilitadores de algo que ya está sucediendo. Nosotros no lo estamos provocando porque ellos no nacieron de carne y sangre, nacieron por el Espíritu de Dios. Así que usted y yo estamos ¿qué? Estamos facilitando la vida de esa nueva criatura. Mire el peso de responsabilidad que tiene esto. Nosotros los saturamos de conocimiento, mientras más rápido pasen por las escuelas mejor. ¿Por qué? Porque creemos que es la cantidad de conocimiento la que va a producir la expresión de la naturaleza. Por eso es que nos sorprendemos cómo alguien que sabe tanta Biblia puede estar dividiendo el cuerpo. Como alguien que sabe tanta Biblia está hablando de los hermanos. ¿Alguien se ha sorprendido por eso? Seguro. ¿Por qué? Porque eso no es equivalente a esa formación. La formación es una obra netamente producida por el Espíritu, pero facilitada por peritos en el nuevo pacto. Por eso es que el ministro del nuevo pacto no se especializa en llenarle la cabeza a la gente de información, se especializa en la edificación de la nueva criatura. Y usted y yo ministramos en lo que no se ve. ¿O alguno puede ver aquí la obra de Dios formándose en alguien? No, usted puede ver un miembro fiel a la iglesia, usted puede ver a alguien fiel a los servicios, usted puede ver a alguien que le dice: pastor, estoy con usted hasta la muerte, Dios me trajo aquí hasta la muerte. Y después, cuando está el primer problema, son los primeros que dicen: crucifíquenlo. ¿Sí? Usted y yo juzgamos según lo que vemos. Por eso es que en el nuevo pacto, si el velo no se rueda, usted y yo tampoco podremos ver la obra del Espíritu en la gente. No lo podemos discernir. ¿Por qué? Porque a Cristo ya no lo conocemos según la carne.
Usted no puede conocer a la gente y juzgar porque alguien está mostrando algunas deficiencias del viejo hombre, de la vieja naturaleza, pensar que allí hay una persona que no ha nacido de nuevo. Esto es un proceso y usted y yo somos los que, los facilitadores de ese orden que allí está sucediendo. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil dar un curso de 12 semanas y ver cuántos se graduaron. Lo difícil es perfeccionar un santo. Esa sí que está complicada, porque en esa hay que soportar, en esa hay que amar, en esa hay que tolerarle, en esa hay que esperar que la obra se complete, en esa hay que disciplinarlos, en esas hay que sentarlos, en esos hay que corregirlos. Esa sí que es difícil, por eso es más fácil cuando alguien muestra evidencias contrarias, ponerlo en el librito negro, sacarlos de la lista, porque esos no me apoyan, esos no están conmigo. Esos, ahí está el espíritu de Absalón. Y empezamos ¿a qué? A reensayar una cantidad de sombras ahora espiritualizadas en una obra de la carne. Y las dos ya están crucificadas en la cruz. Por lo tanto, no es un espíritu que brincó y se le metió a un hermano y ahora está en problemas. Es que todavía está en una obra de la carne y que si ha nacido de nuevo, si entran a ese orden, el que comenzó esa obra en ellos la va a perfeccionar. Es una obra del Espíritu. Por eso es que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y yo sé que de vez en cuando nos dan ganas de volver allá atrás a la ley, especialmente cuando alguien te hace algo, buscar 5 piedras y terminar el problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bota el golpe, diga que sí, el Señor ya lo perdonó. Es más fácil. Por eso es que estamos nosotros también en el proceso siendo que perfeccionados para la tarea. ¿Ves? Entonces, esta mentalidad funcional opera por la vida de Cristo. Segundo, esta mentalidad funcional se expresa naturalmente. Naturalmente, ¿cuándo se expresa? Cuando los santos son equipados para la obra del ministerio sin jerarquías. Si alguien no es fiel y obediente porque apoya su visión. Alguien puede estar apoyando su visión y ser fiel y obediente a usted, y a la misma vez ser infiel y desobediente a Cristo. ¿Lo vio? Por eso es que ningún apóstol reclamó ni obediencia ni fidelidad a ellos, sino a Cristo. Porque siendo obediente a Cristo, ellos iban a discernir bien el cuerpo. Donde usted ve a un líder reclamando obediencia personal a ellos y a la misma vez dividiendo al cuerpo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque está en territorio peligroso. Eso se va a convertir en la obra de un hombre y no la obra del Espíritu. Donde usted ve a un hombre y una mujer perdonando, sanando, reconciliando, esperando, con ternura, con mansedumbre, bendiciendo lo que los maldicen, usted puede decir: wow, lo he visto de vez en cuando llorando y con mal humor, pero ahí hay un hombre que Dios está formando para sanar y libertar a su cuerpo. Son dos cosas que están allí. Entonces, si los santos son equipados, que es la tarea, y perfeccionados sin estructura jerárquica, porque eso, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia es el Espíritu. El Espíritu, estos son hermanos. Yo sé que a algunos no les gusta que le llaman hermanos porque son apóstoles. Cuando Pedro dice: porque el hermano Pablo, como me dijo un día uno en un avión, le dije hermano, y me dice: hermano no, reverendo. Yo digo: ay, hermano, disculpe. Sí, quiere decir que eso es que cualquiera hace lo que quiere la gana. No, ese es nuestro, lo vamos a ver mañana. No, hay un orden. Pero si usted pone el orden antes de la naturaleza,
Entonces, si usted le pone el techo y no ha puesto el piso, ¿vio? Por eso es que hay un orden de edificación. Usted no puede poner la lámpara si primero no le ha puesto el techo, para que cuando todo eso venga, se sostenga, ¿vio? Se sostenga, resiste el peso, funcione correctamente. Entonces, cuando los santos son edificados sin imposición de autoridad humana, sino que es el facilitamiento por medio del servicio de aquellos que operan en esa gracia, naturalmente van a expresar esa naturaleza funcional. Tercero, el ministerio ya deja de estar en las manos de algunos, en las manos de algunos, y pasa a la responsabilidad de todos. ¿Es la diferencia? Ya no son los que estudiaron, ya no son los que tienen un PhD en divinidades, ya no son los doctores en teología, ya no son los que estudiaron para ser pastor. Ahora es, diga conmigo, para todos. Dígalo, para todos. Y esos todos entienden que tienen que diferentes responsabilidades. Por lo tanto, ellos son parte de la tarea de edificación, no son los recipientes de la tarea de edificación. Por eso es que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto la edificación es mutua, coordinada bien, va creciendo como un edificio. ¿Vio? Esa coordinación está compartida entre todos y está dirigida por algunos. Unos presiden el proyecto, pero todos apuntan hacia lo mismo, y es que cada cual funcione según la gracia que ha recibido. Entonces, funcional. Todos saben que son parte de esa tarea. Entonces, una mutualidad entre ese cuerpo, entre esa, por llamarlo así, en esa congregación, se van a identificar los que pudiéramos llamar primero entre iguales. Pero no es porque son superiores. Por eso usted nota que en ningún momento ni Pablo dijo, yo apóstol sobre vosotros, ni Pedro le dijo, yo anciano principal sobre cada uno de ustedes. No, yo apóstol entre vosotros y yo anciano entre vosotros. Hay un reconocimiento de coigualdad. Hay un reconocimiento de funcionabilidad. Hay un reconocimiento de que ninguno es superior a los demás. Por lo tanto, Pablo dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que considere al otro como que superior a sí mismo. Dios mío. Eso le desinfla el orgullo religioso a cualquiera. A cualquiera. Porque entonces, el que comenzó ayer y yo que llevo 40, que estamos igual, ¿sí? No tendremos la misma experiencia, el mismo caminar, no tendremos el mismo conocimiento, pero en cuanto a Dios se refiere, tanto Él como nosotros estamos en Cristo. Y Dios no está juzgando clases posicionales, Dios está juzgando en quién estamos, los que están en Adán y los que están en Cristo. Y los que están en Cristo poseen la misma naturaleza del Hijo porque han sido creados conforme a Cristo. Aleluya. Entonces, uno ya ha tenido más tiempo para manifestar esa formación y el otro apenas está comenzando. Pero usted no considera un bebé menos humano que usted, ¿cierto? Lo que pasa es que ese bebecito todavía no ha tenido ¿qué? La trayectoria y desarrollo de la vida para mostrar su potencialidad humana. Así que el bebecito está allí en la cuna, usted lo cuida, lo protege, pero usted no dice, ay Dios mío, ¿será que será humano? No, usted lo ve, lo cuida, ¿por qué?
Porque en ese pequeño envase está contenido toda la potencialidad de un ser humano maduro y adulto. En ese que se convirtió ayer, que vino a Cristo, que nació de nuevo, que tampoco lo sabemos hasta que empiece a dar fruto. Porque que alguien levante la mano, pasa al frente y llore, no significa que nació de nuevo. ¿O sí? No. Por eso es que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, que nosotros podemos ver si se realizó o no a través del tiempo. ¿Vio? Ese servicio estuvo glorioso. Se convirtieron como 20. No, bueno, quizás 20 pasaron al frente, levantaron la mano, llenaron un papel, qué sé yo, dieron así de una vuelta, no sé. Pero eso no significa nada. Hay que esperar. Porque si nació de nuevo, va a dar fruto de esa nueva vida. Entonces aquí entendemos que es mutua edificación. Cuarto elemento de esta mentalidad funcional es que juntos aprenden a oír la voz del Espíritu. Juntos, es el mismo Espíritu dándonos y hablándonos las cosas que pertenecen a Cristo. Ahora imagínense eso. Por eso es que yo no poseo la mente de Cristo. La mente de Cristo es un patrimonio del cuerpo, no del individuo. La mente de Cristo es impartida al cuerpo. Yo tengo una medida de esa mente que se expresa a través de esa gracia y don. Pero el cuerpo es el que puede decir que ha recibido la mente de Cristo. Esa mente de Cristo está impartida a la iglesia y manifestada en cada congregación. A mayor medida de la formación de Cristo en una congregación, mayor expresión de la mentalidad de Cristo entre ellos. Por lo tanto, si uno o dos, o tres o cuatro, creen que lo tienen todo, todos los dones, toda la unción, que ellos son la autoridad máxima, que sin ellos nada va a funcionar, que si ellos no lo hacen nadie lo puede hacer, ¿qué estamos haciendo? Limitando la expresión de la mente de Cristo en una congregación. Así que el trabajo va a ser más intenso y difícil. Porque nosotros decimos, ¿el Señor es el que dirige la iglesia? Sí, yo estoy. ¿Vio? Pero imagínense la iglesia del primer siglo, 250 años sin Biblia. Los estudiosos en la materia, comentario social de la iglesia del primer siglo, dice que el 96% de los creyentes en el primer siglo no sabían leer ni escribir. La edad promedio de vida era entre 26 a 32 años. La mayoría de ellos que fueron parte y vivieron en colonias donde el Imperio Romano estableció sus provincias, vivieron bajo la Pax Romana, queriendo decir que aprendieron cultura, vocabulario y forma de vivir y de pensar de los romanos. Allí es que llega el evangelio a esa gente. Allí se le enviaba ocasionalmente una carta escrita por un apóstol, la mayoría de ellas por el apóstol Pablo. Otros obreros apostólicos visitaban esas casas iglesias a través del imperio, y en ocasiones esa carta que se leyó en una congregación tenía que ser leída en otra congregación. Por lo tanto, no se quedaban con un manual de estudio bíblico, no se quedaban con 12 volúmenes de información teológica. ¿Se quedaban con qué? Se quedaban con un anciano a quien se le había encomendado la iglesia, que no tenía que ver con la cantidad de años que viviera, sino la vida que había aprendido a vivir en el Espíritu para manifestar a Cristo en ello, que facilitaba lo que en la congregación estaba sucediendo. La exhortación apostólica era que cada uno, según lo que ha recibido, lo traiga. Que entre nosotros cantáramos con cánticos espirituales, que nos exhortáramos con palabra de ciencia. El que tiene palabra de ciencia, palabra de revelación, el que tiene palabra de corrección. La iglesia misma se estaba educando en medio de la vida del Espíritu. Allí estaba sucediendo algo trascendental, a mayor cantidad de la expresión de la vida de Cristo entre ellos, porque estaban escuchando al Espíritu de Dios junto.
Entre ellos juzgaban las profecías, entre ellos discernían si era un espíritu correcto o no, entre ellos discernían la voz del Señor. Esa iglesia trastornó un imperio, revolucionó ciudades, sacudió todo un imperio político. Esa iglesia, la gente decía: ¿quiénes son estos que donde quiera que llegan trastornan el mundo? Imagínense, porque se les enseñó a oír la voz del Espíritu. Imagínense acá nosotros, que en muchos contextos nos formamos pensando que ministerio es lo que hacemos el domingo, que ministro es alguien que estudió. Mire toda la deconfiguración que hay que hacer para poder alinearnos al ministro y al ministerio del nuevo pacto. Pastor, ¿está diciendo usted que no hay que estudiar? No, eso fue lo que usted oyó. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar. Yo lo que estoy diciendo es que si estudiamos y no conocemos la naturaleza de cómo esto opera, los estudios no nos van a ayudar porque llevamos 17 siglos estudiando. Y si fuera más conocimiento lo que necesitamos, creo yo que ya lo hubiéramos logrado. Escuelas teológicas no han faltado. Lo que muchos de ustedes hoy encuentran nuevo, hace 150 años que se está predicando. Eso no tiene nada que ver. Lo que a nosotros nos ha faltado es regresar a la naturaleza y a la esencia de donde todas estas cosas se deben de construir. Y vuelvo y repito, yo no estoy aquí subestimando, pensando que usted crea que yo estoy diciendo: no, eso es fácil. No, esto es una tarea continua. Por eso siempre requerirá la dependencia del Señor. No crea que porque usted y yo podemos hablar del antiguo pacto, del nuevo pacto, de la vieja economía y la nueva economía, llegamos. Eso apenas es una micromilésima de toda la tarea que se requiere perfeccionar a los santos y que aprendamos juntos a caminar y a oír el Espíritu de Dios. Y esa es nuestra función como ministros competentes. Es allí donde Pablo, mire los apóstoles, ellos estaban edificando la nueva criatura, corrigiendo deficiencias de la carne por medio de la naturaleza que habían recibido en Cristo. Los regresaban otra vez más a aquellas cosas que tenían que ver con quienes ellos habían sido hechos y quién estaba siendo formado en ellos. En ocasiones requería exhortación, en ocasiones consolación, en ocasiones enseñanza, en ocasiones disciplina, en ocasiones había que destituir, en ocasiones todo era parte de lo mismo, no era una cosa o la otra. ¿Por qué? Porque ellos estaban custodiando dos cosas que toda iglesia en cualquier generación tendrá que preservar. Diga conmigo santidad y diga conmigo obediencia. Las dos cosas. Lo que el nuevo pacto cambió, ¿sabe qué fue? No fue ni santidad ni obediencia. Lo que cambió es la fuente que lo produce. En el primero, la santidad y la obediencia era un asunto de letras, escritas en tabla. En el segundo, es una ley del Espíritu escrita en nuestros corazones. La misma demanda de Dios en cada generación, obediencia y santidad, producida en dos fuentes totalmente distintas, la vieja y la nueva. Y usted y yo hemos sido hechos ministros de la nueva, no de la letra, porque la letra mata, no del ministerio de muerte y condenación, sino de la letra sino del Espíritu, que es el ministerio de vida y justificación. Aleluya. Dos fuentes que producen lo mismo, totalmente diferente. Por eso usted y yo jamás vamos a cambiar a la gente imponiéndole leyes. No vamos a cambiarlo. Es enseñándoles a qué, a vivir en su nueva naturaleza, en ese proceso, a aprender a oír la voz juntos. Quinto, los santos que son edificados en esta capacidad funcional se afirman y se edifican mutuamente. Se afirman y se edifican mutuamente según sus dones espirituales. ¿Vio? Por eso es tan importante, mis amados líderes, que cada creyente pueda llegar a identificar cuál es el don gobernante y que opera en la vida de esa persona. Es crucial.
es crucial. Para esto hay modelos. Nosotros en Orlando usamos un modelo que le ayudó mucho a la gente. Quizás, vamos a ver si al final, pastor, podemos poner allí, yo se los envío para que lo tengan y tengan un tipo de modelo que les ayude, porque a mayor cantidad de personas identificando cuál ha sido el don que has recibido, y eso no es difícil ni es imposible no poderlo identificar. Después de todo, sería injusto que Pedro diga, según el don que cada uno ha recibido, y yo nunca sé cuál es el don que recibí. Sería injusto, ¿vio? Ahora, ¿por qué era fácil para ellos poder decir eso y experimentarlo? Porque las congregaciones estaban en las casas, era poca gente. Pero cuando usted empieza a tener 75, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 personas y no tiene una estrategia de hacer eso grande, reducirlo a una familia pequeña donde exprese lo que Dios está haciendo en cada uno, usted y yo lo que tenemos es una audiencia llena de personas que vienen a escuchar a un predicador que les gusta toda la semana. Eso no es edificar a los santos y mucho menos perfeccionarlos. Si no hay relación, no hay comunión los unos con los otros, nadie sabe qué. Nadie sabe qué está Dios haciendo en la vida de los hermanos. Nadie sabe. No hay una estructura de ancianos colocados para que puedan ser obispos, vean lo que está sucediendo en la vida de la Grey. Por eso es que el ministerio nunca es plural en el Nuevo Testamento, singular, es plural. Es en la pluralidad de esos dones que la iglesia va a crecer a la estatura y a la medida del varón perfecto que es Cristo. Por lo tanto, los santos que se afirman, los santos se edifican. Imagínense, alguien con el don de misericordia, alguien con el don de sabiduría, que esté identificado esas situaciones complejas de la iglesia. ¿Quién dijo que el pastor debe tener todas las respuestas? ¿Quién dijo que el líder que preside tiene que tener toda la sabiduría para bregar con tanta situación que hay en una congregación? Es eso lo que nos desgasta, que en muchas ocasiones que operamos fuera del don y la gracia que hemos recibido. Como consecuencia, cansancio excesivo, agotamiento. A eso le sumamos que tenemos toda una cultura que pone al hombre de Dios en una tensión y presión continua de éxito, de fama, de que éxito es equivalente a mucha gente, a mucho alcance, a mucho reconocimiento, y terminamos con una clase de hombres y mujeres que ministran y sirven a la iglesia del Señor en alguna capacidad pastoral, ministerial, cualquier que sea, agotados excesivamente. ¿Por qué? Porque están operando fuera de un don y una gracia que no les fue dada. Pero si los santos entienden esto, y el que preside lo tiene como parte de su naturaleza, y se encuentra con una situación, y esa persona ha madurado, ha crecido, está instruida en el Espíritu, da el fruto y la evidencia, ¿qué diferencia sería que el pastor le diga, hermano, en realidad eso se sale de mi zona de capacidad espiritual, pero vamos a hablar con la hermana fulana o el hermano fulano, porque ellos tienen este don, tú los conoces, están entre nosotros, tú conoces su vida, su testimonio? ¿Ven la diferencia? El cuerpo edificándose. Alguien con una enfermedad, el don de sanidad. Alguien que necesita que alguien camine con ellos porque fueron encontrados en pecado, porque cayeron en una situación, porque están batallando alguna crisis familiar. Allí usted no le puede poner a alguien con el don de profecía, porque lo que va, así te dice el Señor. ¡Pum! Tajante. Todo el mundo va a ver la tarea de la iglesia según el don que lo gobierna. Por eso si yo pregunto aquí, ¿qué usted cree que es lo que la iglesia más necesita? Todos me van a decir algo basado en el don que en usted opera. Es obvio. ¿Por qué? Porque usted va a crear un criterio basado en lo que su corazón y vida en Cristo tienen la tendencia. Otros van a decir, yo creo que necesitaríamos evangelizar más, visitar los hospitales. Ahí hay un don en operación. Yo creo que deberíamos enseñar más. Cada cual vería la tarea por el don diferente.
¿Sabe cuál es el gran reto? Cómo el que preside, o los que presiden, mejor dicho, toman todos esos dones y los colocan en una tarea donde sea la obra del Señor, no mi criterio personal, la que avance en la generación. Y eso es complicado, porque ahí usted se va a dar con la experiencia de la gente, lo que han experimentado, lo que han creído toda la vida. Ahí es donde está el reto, pero es posible en el nombre del Señor. Y por último aquí, y ya nos vamos, esta mentalidad funcional también se expresa a través de la exhortación de los unos a los otros en el amor del Señor. ¿Ves? En el amor del Señor. Las exhortaciones en el Nuevo Testamento tienen como característica primaria que los santos puedan expresar, vivir y manifestar esa naturaleza que han recibido. ¿Ves? El exhortar los unos a nosotros en amor es el que nosotros podamos continuamente hablarnos la verdad en amor. Por lo tanto, si yo no lo conozco a usted, ¿cómo lo voy a exhortar si no conozco la gracia que en usted opera? Entonces las exhortaciones tienes que congregarte, no faltes al servicio, recuérdate del estudio de hoy, no te dejes enfriar. ¿Está mal eso? No, pero si ese es nuestro nivel de exhortación, nos quedamos limitados en lo más básico y esencial. Por lo tanto, se van exhortando, aprendiendo a qué don opera en ellos, qué gracia está funcionando, qué don al cuerpo le ha sido dado para edificación mutua, y se exhortan mutuamente. No dejes de operar en ese don. Continuamente hay una exhortación que inspira, motiva, hace parte de, no hay exclusión, no hay clases. Todos estamos en el proceso de edificación, cada cual hemos recibido algo, todos tenemos una función que realizar, esta es nuestra responsabilidad. Hay una mentalidad de cuerpo, no de individuos, cada parte está llevando a cabo su tarea, cada miembro se ayuda mutuamente, cada ligadura, cada ligamento, y cuando venimos a ver, como si fuera una semillita que usted sembró y ese árbol comienza a crecer, empieza a haber una expresión de Cristo con intensidad en medio de la vida de esa congregación, que usted después de todo no puede gloriarse ni siquiera decir que fue por causa de usted. Usted en el proceso fue uno que sembró, quizás fue uno que regó, pero al final de cuentas el crecimiento lo da solamente Dios. Aleluya. En el último análisis, quizá lo que a mí me tocó, Pastor Manuel amado, fue sembrar una semilla. Quizás la tarea del apóstol Yasser fue venir y tomar esa semilla y regarla. Y tanto él como yo nos tenemos que sentar a esperar. Porque Dewell no puede venir a escarbar la semilla, estará creciendo, porque la daña. Así que nos sentamos a ver mientras seguimos y vemos la obra del Señor creciendo. Y cuando la vemos creciendo decimos: Padre, gracias, porque aquello que tú sembraste definitivamente está destinado para dar fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Esta tarea es parte del ministro y del ministerio en el nuevo pacto. Ministro somos todos y todos tenemos un ministerio, que significa un área de servicio en la cual operamos. ¿Y cuál es nuestra base legal para poderlo realizar? El nuevo pacto. En la sesión de mañana estaremos viendo cómo Jesús tomó estos modelos y los desintegró en la mente de sus discípulos y les enseñó cómo el modelo funcional opera en la nueva naturaleza. Si esto se encarna en nosotros, habrá una nueva generación de líderes que no están buscando puestos ni títulos, sino que están buscando serle fiel a Dios en esta generación.
y que siendo su función correctamente, serán reconocidos como Jesús le dijo a una de las iglesias en el Apocalipsis: vosotros sabéis quiénes son los que entre ustedes trabajan. Hablando de los apóstoles, vosotros habéis identificado cuáles son falsos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue empoderada para juzgar correctamente.